Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a comenzar el podcast. En este podcast vamos a hablar temas de redes, software y algo más. El eslogan de este podcast es Ingeniería de Software, una charla amena. Es una prueba piloto para la asignatura de diseño de experimentos de software, en donde se discutirá un análisis breve acerca de un artículo titulado El problema del camino más corto sobre la red del Metrobús y del metro de la Ciudad de México. Una solución por Dijkstra y Simplex Dual. Y nos acompaña Lisette Mexicano, Raúl Juárez, Ricardo Muñoz, Sergio Narciso, Eva Felisa, Edwin Daniel, Noé Valdemar y Adrián Israel. Y bueno, vamos a ver cuál es el producto resultante de todo esto. Entonces, sin más, comencemos. Bueno, pues, ¿qué les pareció el artículo, chicos? Muchas veces nosotros utilizamos el tren metropolitano, que coloquialmente lo conocemos como metro, y no sé si ustedes alguna vez han preguntado que cuánto tiempo tareas de transcurrir de un punto a otro a través del metro. Se dice que el metro es el más eficiente en cuanto a transporte en el centro de la Ciudad de México, y creo que sí, ¿no? Pero ¿cómo podríamos mejorarlo? Con los conocimientos que nosotros tenemos como ingenieros en software, ¿cómo podríamos tener una ruta a la cual te lleve un traslado sin tener que dar más vuelta de lo que deberías? Entonces, más o menos es lo que habla el artículo, estableciendo dos puntos de líneas del metro, en la cual pues el algoritmo analiza cuál es la opción más óptima para llegar a dos estaciones. Y creo que eso es, por ejemplo, muy práctico, ¿no? Porque se podría aplicar, no sé, por ejemplo, aplicación móvil, en la cual pues como lo hace Google, que nosotros queremos llegar de un lugar a otro, digamos de una alcaldía a otra alcaldía con la ruta más corta, podríamos como tropicalizar esta manera de pensar de Google, pero a nuestro, pues digamos, nuestro transporte diario en el metro, ¿no? Bueno, retomando lo que acaba de compartir el compañero, yo creo que la optimización ya sería mínima debido a que la traza del metro ya está realizada. Entonces, lo único que podríamos hacer es el flujo de que sea cada vez más óptimo y que sea que en cada estación se pierda menos tiempo, ¿no? Pero por desgracia vemos que hay momentos en hora pico que por desgracia eso no se cumple, y entonces, y si le añadimos que los trenes pueden fallas tanto mecánicas como eléctricas, todo esto nos lleva a hacer un poco más complicado esta optimización en tiempos y recorridos que tiene el metro. Me parece importante lo que menciona Ricardo, pues sí, pues efectivamente no nada más es encontrar la ruta más corta, pues, sino que también hay que considerar otros aspectos, ¿no? De nivel técnico. Creo que Edwin nos quiere compartir algo. Edwin. Hola, maestro. Yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo el artículo, pues me imaginé como justamente el trabajo que se tiene que realizar, por ejemplo, antes de poder encontrar la solución, en este caso aplicar el algoritmo de Dijkstra. Yo, a mis conocimientos que he llevado a lo largo de la carrera, me imagino que, por ejemplo, antes de todo esto, pues tuvo que haber un análisis, ¿no? No sé, a llevar, por ejemplo, en una tabla, por ejemplo, anotar las distancias promedios que llevan de una estación a otra, de todas las líneas que hay en el metro y en el metrobús, y más o menos como ir anotando las distancias promedio, y también, por ejemplo, investigar cuáles son los problemas más comunes por los que el metro llega a detenerse, ¿no? Por algún accidente o alguna falla técnica, o también, por ejemplo, cuáles son las horas pico, porque yo creo que esos datos pues influirían mucho en nuestro algoritmo, ¿no? Cuando una ruta se llegara a encontrar la más corta, yo creo que esos datos influirían mucho en el resultado, y pues tendríamos que tomarlos en cuenta a la hora de aplicar el algoritmo.
Sí, efectivamente, como menciona Edwin, o sea, habría que agregar como un par de cosas extras, que sí, efectivamente hay muchas cosas que repercuten podrían afectar el rendimiento del resultado. Creo que sería acertado hacer como una especie de análisis de requerimientos en donde podríamos ir anotando todas esas cosas de tal forma que vayamos puliendo pues nuestra aplicación, ¿no? En este caso, si bien nos están dando una ruta que probablemente sea más corta, pero cuál podremos encontrar a partir de un análisis de esto que nos menciona Edwin, por ejemplo, las horas pico, ¿no? Seguramente el metro ya ha identificado cuáles son esas horas y bueno, con esa información podríamos pulir, ¿no? La aplicación de tal modo que te puede decir, bueno, si bien la ruta más corta puede ser esta, pero a tal hora no te conviene pasar por ahí, podrías tomar esta otra. Hola, buenas tardes, soy Esther. Yo creo que no estaría de acuerdo de llevarlo ya a cabo a una aplicación, ya que le falta demasiado. Lo que nos dice este artículo, solamente se hizo pues la comparación del camino más corto con 12 herramientas, pero sin embargo, como dice Edwin, falta demasiado. Solamente tenemos corto, pero hay demasiadas cosas que pueden ocurrir, tomar en cuenta, como ya mencionaron algunos: tomar requisitos, tomar más causas. En un artículo leí, por ejemplo, que hasta la temperatura, el clima y muchos factores tienen que ver con cómo va el transporte, el metrobús y el metro. Todo eso tiene que ver si puede ir tan rápido, si hay lluvias, si avanza. También yo creo que tendría que tomarse la información y tendría que hasta a lo mejor entrevistar a gente que día a día toma el metro, que es su camino del diario, para saber qué condiciones pueden presentarse. Y también el tiempo en el que se tarda, el tiempo en el que no se falla la luz, todos los inconvenientes se pueden tomar como restricciones y estudiar más a fondo para no solamente obtener la respuesta del camino más corto, sino obtener la respuesta del camino más corto bajo cualquier tipo de restricción o bajo diferentes tipos de situaciones en las que se encuentre. Creo que sí se tendría que estudiar más. También a lo mejor podríamos comparar diferentes resultados, no nada más con una vez de poner a competir Dijkstra y Simplex. Igual en un artículo que yo leí nos dice que algunas veces Simplex es una herramienta difícil de utilizar para algunas personas y es basado bajo la experiencia. Hay otros tipos de herramientas que intentaron mejorar un poco a Simplex o son más amigables. Igual se podría hacer diferentes tipos de pruebas con cada una de las herramientas y, como lo digo, estudiarlo más a fondo para poder tener una solución más acertada. Ok, sí, claro, podría inclusive utilizarse hasta inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo. Vamos a escuchar ahora a Felisa. Hola, bueno, el artículo creo que es un poquito más enfocado hacia solamente cuestión de teoría. En la práctica, como de Edwin, hay muchas otras circunstancias que nos hacen que la teoría cambie. En este caso, en algún momento yo fui con un profesor a la parte de cómo se maneja el metro, y no es tan fácil tener como la idea clara de tanto tiempo hago a una estación a otra, por el sentido de la gente que se acumula en una cierta hora, con el sentido de que a veces no hay pues el total de metros, o bueno, en este caso pues el metro que se quisiera tener. Hasta hay veces que, por ejemplo, si nosotros pensamos de ir en noche de Mixcoac a Tláhuac, en la estación de Atlalico a veces mandan metros, o sea, sales de ahí, de Atlalico hacia Tláhuac. Entonces los requisitos este estudio se debería hacer un poco más profundo para poder obtener una mejor solución, como decía Liz.
Ok, me parece importante lo que dice Felisa. También hay que recordar que el autor del artículo, que es Jesús Manuel Mager, bueno, él nos comparte que el objetivo de su trabajo es simplemente hacer la comparación entre un algoritmo u otro, ¿no? Si bien aquí hay que aclarar que también nosotros, desde un punto de vista de ingeniería de software, podemos agregarle más cosas, ¿no? Es como a partir de una base poder irle agregando mucho más capas, ¿no? Entonces, por eso hay que aclarar esta parte que se está comentando, es porque queremos encontrar nuevas relaciones hacia este trabajo. Entonces, la comparativa, si bien se da y nos entrega resultados, pero se podrían añadir nuevas cosas. Vamos a escuchar ahora a Adrián Jiménez. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. Sí, mire, yo también quiero verificarlo de la forma más simple a la forma que tenemos que conceptuarlo como ingenieros en la licenciatura de ingeniería del software. Recordemos que actualmente este problema del camino más corto se originó desde 1736. Entonces yo visualizo que la persona que propuso el problema de los 7 puentes, ¿qué repercusión tuvo toda esta visión, ¿no? Entonces, si esta metodología que él quiso implantar en un problema cotidiano, de ahí abarca lo que han comentado mis compañeros, que se viene lo que es dentro de lo que es nuestra carrera, un levantamiento de análisis de requisitos. Ahí vamos implementación de mecanismos para poder resolver los problemas dentro del software. Le he de comentar que también nosotros sí tendríamos que enriquecer el algoritmo, pero a final de cuentas todo esto es una metodología que se puede ir variando, que se puede ir adaptando. Yo comprendo, yo lo que he leído es que el algoritmo es importante, pero hay una traza, hay un contexto más amplio y ahorita lo estamos reflejando. El primer concepto es el punto A a un punto B en el caso del Metrobús o el y de ahí derivan varias situaciones, el número de pasajeros que tienen que estar, las horas pico, si hay alguna detección, pero yo creo que vamos a buscar un poquito más a lo que sería el implemento. ¿Sí? Todo esto nos lo da así el levantamiento de requisitos y todo ello, pero yo verifico que a final de cuentas es como nuestra carrera es algo multidisciplinario, porque de igual forma vamos a requerir el apoyo de transporte, hasta un sociólogo para verificar las características de la zona. Vamos a enriquecerlo con todo ello, pero dentro de lo que es software sería verificar la implementación del algoritmo dentro de un sistema, verificar con qué lo vamos a implementar. Actualmente yo leí varios conceptos, o también vi algunos videos, porque ya también eso es lo que tenemos, la herramienta que podemos verificar videos, y ahí nos habla también de cómo ha habido modificaciones o implementación con respecto a esta problemática con diferentes programas, dentro de que si es Python, si lo desarrollas con Java, si lo desarrollas en un principio fue con estructura de datos con lo que es C. Final de cuentas, nosotros, nuestra habilidad para poderlo resolver con el programa o el software sí va a depender mucho de nuestra formación que tuvimos. En resumidas cuentas, es un tema sencillo, o sea, si podemos o especificamos, vamos a trasladar de un punto A o B, pero implica muchas cosas. Entonces, dentro de la ingeniería de software, solamente me gustaría recalcar o solamente como asentar que ya hay ahorita muchas herramientas con las cuales nosotros podemos disponer para poderlo implementar, y dentro de ello ya nosotros como ingenieros, oye, ¿cuál es el problema que tienes? Y yo tratarlo de resolver, ¿no? Oye, es que hay que agregar un peso más a la arista, porque también así se maneja, ¿no? Ahorita estamos manejando recorridos
Pero ¿cuántos pesos o cuántos conceptos entran dentro de una lista? También hay que contemplar todo ello. Y eso nos va aumentando la complejidad del algoritmo o del proceso que vamos a hacer. Yo reitero, vamos de lo sencillo a lo complejo y de algo que soy muy práctico, ¿no? De un lugar a otro. Es todo, profe. Gracias, Adrián. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl. Bueno, yo quería hablar un poco del artículo. Bueno, lo que leímos del artículo es hace dos pruebas de dos algoritmos, que es Dijkstra y Dual Simple, por lo cual hacen uso de una computadora, y el cual es la medida que buscan es el tiempo mínimo. Bueno, como mis compañeras y mis compañeros habían aportado anteriormente, es obvio que no vieron las fallas o lo tomaré como fallas que transcurren en el transcurso del camino de un punto a otro punto. Otro también quería ver es lo que también creo que no hemos tomado en cuenta, que el metro fue diseñado para un flujo de ciertos usuarios, ¿no? Que anteriormente se había pensado para 3 millones y ahorita de 5.5 a 6 millones de personas diarias. Y también otro del Metrobús, que el flujo máximo también se podría medir en 950 personas de uso diario. Es obvio que lo que nos ha enseñado la carrera de ingeniería de software, tenemos que tomar en cuenta esas partes de que para cuántas personas son y cómo y saberlo utilizar así que a nuestro favor. También no sé si han visto que también ahorita la línea 1 del metro ha aplicado la línea rosa ha aplicado por lo regular salir cada 2 minutos y medio siempre debe que salir un metro. Por lo regular es lo que están aplicando, y creo que ya también en la mayoría de las líneas. Eso sería una. Y análisis de requisito, tenemos que ver, como me decía mi compañero Adrián, que tenemos que ver y ahora sí que apoyarlos en esa parte de hacer una entrevista a los usuarios, hacer una entrevista de parte a los operadores del metro y hasta los de seguridad, se podría decir, a los policías. Tomar en cuenta toda esa parte, porque siempre también por una falla, también por un robo, se puede parar el metro, y eso es lo que afecta mucho. Eso es lo que la parte de lo que vi en la parte del estudio, del artículo, que nada más se enfocaba en un solo punto. Y uno de los requisitos, de una de las cosas que nos ha ayudado la carrera es saber utilizar todo lo que, tanto ambientales como usuarios, si lo puedo decir así, tomar en cuenta todo eso para saber en un futuro cómo solucionar ese problema. Yo agregando todo lo que opinaron los compañeros, estoy muy de acuerdo con ellos. Evidentemente, por ejemplo, el artículo se centra solamente en comparar dos sistemas para hallar un camino más corto, como muchos estudios lo hacen. Por ejemplo, hace como 2 días yo estuve leyendo una tesis en la cual se desarrolló una comparación de 3 algoritmos básicamente, que es el Kruskal, el PRIM y el Table Search, el cual pues evidentemente se enfoca en cuál es más óptimo de los 3. Yo me pregunto más allá de eso, ¿no? O sea, ¿de qué sirven estos estudios? Pues yo creo, en mi opinión, es que es para que nosotros, por ejemplo, como ingenieros en software, no reinventemos la rueda. Es decir, si nosotros necesitamos, evidentemente, pues llegar de un lado a otro, por ejemplo, ¿no? Es una como suposición que tenemos un problema de llegar de un lugar a otro, pues podemos hacer uso de ello y generar un algoritmo que nosotros desarrollemos y que implemente estos 3 algoritmos o más algoritmos que requeramos para llegar a la ruta más óptima, ¿no? No es como que enfocarnos nada más en Dijkstra o en Kruskal, sino combinar todas estas algoritmos que tenemos para poder llegar a una conclusión más óptima. Evidentemente pues hay factores que nos limitan muchísimo, ¿no? Es por eso que se hace como una mezcla de todo esto. Por ejemplo, condiciones meteorológicas, flujos de personas, legislaciones que se deben de tener en cuenta, y que todo esto
digamos como que nuestro background que tenemos como ingenieros en software debemos de concentrar y optimizar la manera más óptima para llegar a nuestro objetivo, ¿no? Darle una solución al cliente, evidentemente pues que se acople a las necesidades, ¿no? No es como casarnos en un solo sentido en caso de los algoritmos, sino verlos como ciertas formas para llegar a nuestro objetivo. Es lo que quiero compartir con ustedes. También hay que contemplar que un software también tenga que ser ético, ¿no? Si vamos a tratar con tanta información, pues que esa información no sea, pueda utilizarse para otros fines, ¿no? Continuamos con Liz. Gracias. También un punto importante, creo, que debemos tomar es que en el artículo nos menciona que, como ya sabemos, se tomaron 2 herramientas para probar esto. Nos habla del tema de la complejidad de Simplex. Se cree que con Simplex se obtienen mejores resultados. Esto se cree porque se dice que Simplex es un algoritmo general para resolver problemas lineales y lo hace muy poderoso. También se utilizó Dijkstra y se comprobó que Simplex tarda más en ejecutarse que Dijkstra. Creo que también es importante ver la complejidad de cada uno, la compatibilidad, como aquí nos decía que se tuvo que utilizar una computadora con ciertos recursos. También es importante tomar eso en cuenta y no definir cuál resolvió el problema mejor, sino también tener en cuenta pues económicamente lo que se va a gastar, cuál es la mejor opción, pero sin olvidar todas las restricciones que ya dijimos que serían necesarias para resolver mejor forma este problema. También creo que un resultado final, como ya lo habíamos hablado, creo que no podemos dar un resultado final. Aquí nos dicen en el artículo, nos muestra toda una ruta, nos dice empezando por Tláhuac, sigue a Tultenco, sigue por aquí, por acá, hasta darnos una distancia recorrida. Y creo que también aquí aplicaría distintos más, aparte de los ya mencionados, como que algunas estaciones del metro tienen transbordos. Hay que tomar muchos más factores en cuenta, como que también el tipo de gente, el tipo de usuarios. Creo que esto se extiende aún más y también tendríamos que limitar el problema para saber el sistema que estamos realizando, ya que si no ponemos límite por lo menos a la primera etapa del problema, no podríamos enfocarlo, ya que este problema va creciendo más y más de acuerdo a las necesidades que se van mostrando. Una de las conclusiones que llegó el autor es que efectivamente Dijkstra estaba enfocado única y exclusivamente para el camino más corto, ¿no? A diferencia de Simplex, que con Simplex podemos resolver otro tipo de problemas, ¿no? Entonces es como un algoritmo como más generalizado, ¿no? Podríamos concluir, ¿no? Podemos decir que Simplex nos puede ayudar como para resolver más cosas. Entonces probablemente por eso es que el algoritmo de Dijkstra sea como más rápido, ¿no? Porque nada más se dedica única y exclusivamente al problema de la ruta más corta. Sí, prof, en este caso sí. Lo que podemos reiterar o podemos verificar que dentro de lo que es la ingeniería con varios algoritmos, ¿no? Para resolver varias ellas también puede ser pues, la resolución de problemas lineales con el método Simplex. Otro fue con respecto a lo que es teoría de grafos. Es una herramienta muy importante dentro de lo que hemos buscado. Para que tengamos una idea más, yo leí o corroboré una información en donde se propone un ritmo de búsqueda de caminos mínimos para identificar conexiones criminales, ¿no? En este estudio se concluyó que había una red de correos electrónicos y a partir de la misma y la combinación de otros algoritmos de búsqueda de caminos mínimos y análisis de centralidad se logró el tipo de conexiones. Los experimentos llegaron a realizarse de 1.887.305 transacciones en correos electrónicos, donde se verificó en este caso quiénes eran los que tenían esa red, ¿no? También los videojuegos, o sea, a final de cuentas
Todo este tipo de compendio de información y de algoritmos y todo nosotros estamos manejando también compete a todo ello. También dejamos dentro de lo que fue la materia un artículo anterior, importante mencionarlo, sobre lo que es la salud, ¿no? Toda la red que se tendía con respecto a la resolución de problemas de salud, mantenimientos, proyectos. A final de cuentas, verificando que estamos trabajando con redes, es lo que no tenemos que perder. Teoría de grafos. Todo esto nos compete para poder hacer todo esto. También dentro de lo que es la programación lineal, los problemas de programación lineal, compete esa parte que le decía de lo que es de la salud, el reportaje que vimos, en el cual se da una traza y también podemos contemplar ahí lo que es la administración de proyectos. Hay varias materias que igual no van al 100%, pero que sí aportan a lo que es la resolución de este problema dentro de lo que somos nosotros, ingenieros en licenciatura de software. Efectivamente, Adrián, lo que tú mencionabas de administrar un proyecto, porque a fin de cuentas, si tú vas a gestionar un software para sea lo que sea, no nada más para la parte del metro, sino para otras áreas, pues todas van a ser en sí un proyecto y estos se tienen que gestionar de manera correcta, ¿no? Entonces, igual también, por ejemplo, que nos enseña gestión tecnológica, ¿no? Tenemos que gestionar también tecnologías. Entonces sí, entonces aprovechar y ver cómo nuestra carrera puede irse hacia muchos lados, ¿no? Y eso es algo importante que rescatar. Voy a continuar ahora con Edwin. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, mi participación la voy a dirigir comentando que sobre al principio creo que faltó como una opción, como mencionamos muchos ya, y creo que todo esto se relaciona, bueno, yo lo relaciono con la calidad, con esta materia que llevamos creo que es sexto semestre, que se llama aseguramiento de la calidad. Creo que ya tenemos claro que en cada debemos ir aplicando los estándares de calidad en nuestro proyecto, y creo que pues aquí yo me di cuenta que en la etapa de levantamiento de análisis de requisitos como que faltó esta parte de más investigación y justamente siempre como estudiantes al elaborar un proyecto debemos tener en cuenta pues estos estándares, porque al final de cuentas lo que vamos a conseguir pues es en este caso sería un sistema donde pues se calcula la ruta más corta, tener en cuenta estas implicaciones que podría tener, conocer por ejemplo las leyes, las implicaciones que podría tener en nuestro sistema y conocer un poco más sobre esto. Gracias, Edwin. Sí, efectivamente lo que dijo Edwin es muy cierto, ¿no? Siempre que hay que ir con miras a más allá, ¿no? Mirar más allá de lo que tenemos encima. Si bien podríamos pensar solamente, como en el caso del autor, solamente centrarse en algo, pero nosotros podríamos ver las implicaciones hacia otras partes, ¿no? Ya lo mencionaba por ahí, que decía Edwin, la parte legal, ¿no? La parte de calidad, efectivamente, tenemos que entregar un software de calidad. Ver cada uno de los elementos o partes de lo que va a constituir nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema de información. A ver, Noé, ¿qué nos comentas ahora? ¿Qué nos puedes agregar? Bueno, como estamos escuchando, pues evidentemente un software es muy complejo, ¿no? Interdisciplinario. No solamente, por ejemplo, como lo que mencionan nuestros compañeros, no solamente es concentrarnos, digamos, en una cierta tecnología, la implementación. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que pues yo me concentro tanto en cómo pues implementarlo y qué tecnología, pero a veces dejamos de lado pues tras de las demás etapas del software, ¿no? Del ciclo de vida, como bien lo mencionan mis compañeros, levantamiento de requerimientos, diseño, análisis, pruebas, y todo esto, ¿no? Entonces también hay que contemplar, por ejemplo, pues cuestiones, por ejemplo, legales, ¿no? Climatológicas. Recuerdo que, por ejemplo, por Arabia Saudita se implementó un software el cual fallaba, que por ejemplo el software estaba bien desarrollado,
pero el hardware, como evidentemente ahí hay mucha, pues digamos como tierra porque es un desierto, pues se dañaba, ¿no? Y eso, por ejemplo, el software, y no era falla del software sino del hardware, pero por ejemplo hasta eso tenemos test en donde se implementa, ¿no? Y qué condiciones climáticas están, también por ejemplo pues cuestiones culturales, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, implementar una aplicación en México, por ejemplo, que en España. Evidentemente es un país totalmente distinto a nuestra forma de pensar y cultura que ellos llevan, aunque sea exactamente un mismo software, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como, bueno, entre comillas, tan simple como encontrar una ruta más corta. No es lo mismo, por ejemplo, implementarlo en México con nuestro sistema de transporte en el metro o en el Metrobús, que en España tienen como que totalmente distinta la implementación de sus trenes o de su forma de transporte. Creo que es como también muy importante tener en cuenta todos estos factores y pues evidentemente no solamente concentrarnos, digamos, como que en un algoritmo o en como simplemente cuál es mejor, sino porque posiblemente es mejor en ciertas condiciones, pero en otras condiciones pues puede cambiar totalmente. Entonces como que hay que reflexionar en eso, lo que quería aportar hasta ahorita. Exactamente, Noé, muy bien, muchas gracias, eso estuvo súper padre. Por eso a nosotros también nos dan materias como programación de sistemas, ¿no? Sistemas embebidos, para que también conozcamos algo de hardware. Entonces sí, efectivamente tienes que observar muchas partes, tienes que observar el hardware, tienes que observar la parte social, ¿no? Que también es importante. Efectivamente no es lo mismo implementar algo en Arabia Saudí que en Estados Unidos, ¿no? Entonces efectivamente también tienes que contemplar otros aspectos. Muy bien, vamos a continuar con Liz. Lo que quería comentar es que también esto está relacionado con un análisis de algoritmos, los que se están compartiendo de herramientas. Entonces, en la materia, recuerdo, nos enseñaron cuando dos programas resuelven el mismo problema, pero se ven diferentes. También nos hacemos la pregunta aquí si uno es mejor que el otro. Con el análisis de algoritmos es con el que nos ocupamos de compararnos, y no nada más con el menor tiempo de ejecución, sino hay varias que tenemos que tomar en cuenta, como no sé, los computacionales que utiliza cada algoritmo. Tenemos que hacer diferentes cálculos para llegar a una conclusión. Hay varias cosas importantes que podemos observar al tener dos algoritmos, para poder juzgar el resultado. Creo que esto también faltaría en el artículo, de tomar en cuenta, de realizarlo, pues ponerlo en un juicio para juzgar, para hacer pruebas y para tener diferentes opiniones. Raúl nos queda pendiente, entonces vamos a escucharlo. Hola otra vez. Bueno, de todos los puntos de vista que he visto de mis compañeros, no se ha preparado bien para resolver problemas, y creo que uno de las materias que sería análisis y modelamiento del software, creo que es una parte, bueno, nos enseña el modelado en cuestión de para desarrollar un software, digamos, para que el usuario, digamos, en este caso el usuario también puede entenderlo antes de llevarlo al diseño de software, donde ya es un poco más técnico el diseño, bueno, la elaboración de los casos de los diagramas. Bueno, lo que veo con la problemática, si lo puedo decir así, de un punto a otro punto, es la parte que faltó, digamos, que nosotros podemos resolver con la carrera que llevamos. O sea, diseñar como decían mis compañeros, una aplicación para que el sistema de transporte funcione más eficientemente, que cada vez aumenta la población, digamos, en México, y digamos sería una de las, bueno, yo desde mi punto de vista sería que ahí podemos modelar algo que nos
que nosotros podemos estar, digamos, a la Ciudad de México. Ahora vamos a continuar con Adrián. Sí, también por mencionar, con respecto a lo que es la aplicación de estos algoritmos en los videojuegos, la tecnología nos ha hasta servido de entretenimiento, ¿no? Pero dentro de esos videojuegos también hay una materia que nos proporcionaron y que tal vez a muchos nos cabeza y las situaciones, pero nos ayudó a nuestra formación, prácticas discretas. Con respecto a lo que son algunos videojuegos, tienen principios de ese tipo de información con respecto a las masa discretas. Estaba verificando simplemente para que un juego de ataque tendría que verificar varios aspectos, tendría que verificar lo que es el entorno, dónde pasar, los caminos, dónde ir y dónde no ir, y quiénes son sus contrincantes. Tendría que haber yo jugador y también la máquina, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se deriva de muchas situaciones, pero bien la matemática discreta, lo que son las acciones para verificar y corroborar la información. Si pasas por aquí, no pasas por acá, las conexiones de disyunción, de unión, y todo ello. Entonces, a final de cuentas, la formación que tenemos sí es vasta. También nuestra formación matemática también es muy amplia, y que a final de cuentas, cuando vemos que es toda la matemática, estamos llevando grafos, al ya es un vector, y a final de cuentas llevan todos esos elementos. Tal vez nos estamos olvidamos en un principio. Ahorita técnicamente es nuestra herramienta, o es nuestra forma de poder desarrollar algunos problemas, ¿no? Igual la programación, los algoritmos y todo ello. Eso sería para como recordar, ¿no? Que hay cuestiones que pensamos que en un punto no las íbamos a aplicar, y ya cuando leemos artículos, cuando vemos programas, cuando viene ahí implícita todo ese tipo de información, y más yo me refiero a matemáticas discretas. Sí, tienes mucha razón, ¿no? Por ejemplo, ya no está en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, hablabas de los juegos, pues sí, efectivamente, me acuerdo mucho de jugar Age of Empires, ¿no? Sabemos que en el fondo, pues están estos algoritmos, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que hacer un análisis más profundo para saber en dónde exactamente podemos encontrar un ejemplo, pero bueno, en términos generales, estamos viendo que estos algoritmos que estamos estudiando, pues sí, efectivamente se llevan a la parte de nuestra vida real. Edwin, ¿qué nos quieres decir ahora? Sí, maestro, yo solamente quería comentarles que encontré igual en internet un artículo que se parece mucho al artículo que estamos comentando en clase, y me gustaría como compartirlo con los demás compañeros, ya sea en el Classroom o aquí en el chat, para que lo pudiéramos checar después, obviamente. Y me llamó mucho la atención porque lo analiza como más a detalle lo que estuvimos haciendo, las observaciones, y igual analiza el algoritmo A estrella con BFS y el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta mínima en un trayecto en la ciudad de Bogotá, y me gustaría nada más compartirlo para que pues también tengamos como más información sobre este tema. No, a ver, ¿nos puedes repetir de qué se trata el título del artículo, Edwin? Se llama Algoritmos para calcular rutas más cortas en la malla vial de la ciudad de Bogotá, y analizan los algoritmos de A estrella y de Dijkstra, y el de estrella lo analizan por sectores, y hacen también un análisis de complejidad de cada algoritmo. Entonces me parece pues mucho más muy completo, y ahorita lo estaba yo como que revisando, y pues me gustaría compartirlo con la clase. Va. Ok, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, eso es también algo bien importante, ¿no? Que muchas veces podemos tener muchas herramientas para poder solucionar un problema, pero a veces la dificultad va a estar en cuál elegir, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de que, pues, si bien puedes tener varias formas de resolver algo, pero tienes que encontrar como que lo que más se ajusta al problema, ¿no? O sea, o tienes que considerar otros aspectos, a lo mejor encontrar otras opciones, ¿no? Entonces sí, parece muy muy importante, y me parece un aporte
muy ad hoc para lo que estamos hablando, ¿no? Ya, hola, mira, nomás mi participación quería, ahorita que oía al compañero Edwin del artículo, yo también encontré un artículo que se me hizo bastante interesante, de Dijkstra, el camino más corto, pero este se enfocaba a al ensamble de un tren de juguete. Lo interesante de esto es la metodología que ellos aplicaban, y era que el área del trabajo de la persona ensamblando medían las distancias para que no se salga el alcance, para que el trabajador trabajara de manera más óptima y más rápida, y así eran 16 piezas que era el ensamble del tren, hacia grandes módulos. Fue que ellos encontraron que siguiendo el patrón podía hasta un 20%, y si lo hacía al azar el trabajador podía incrementarse hasta un 80%. Es importante no solamente que veamos todo esto acerca de que nosotros como ingenieros tenemos que no solamente podemos dar soluciones, realmente complementar y llevarlo a un buen fin. Hemos llegado a nuestra parte de las conclusiones en esta breve charla. Después de todo lo que se platicó, vamos a sacar una especie de comentarios finales, ¿no? Y pues vamos a empezar. ¿Quién empieza? Ok, yo en este caso, con respecto a lo que dijo Ricardo, más bien sería como una retomarlo, ¿no? Dijo un concepto de optimización, y también tenemos que verificar eso. Dentro de los temas que hemos verificado, siempre nos hemos topado con una optimización en lo que estamos haciendo. Cuando fue Simplex, o ese tipo de, ¿no? Con respecto a Dijkstra, se verifica una optimización y algoritmos que ya mejoraron a Dijkstra. Entonces ahorita como la base, tenemos las bases, pero conforme vayamos avanzando va a haber opciones en los conceptos que estamos verificando, que en su caso no es el mismo problema planteado. Yo estaba leyendo los artículos comentado, hemos visto que en muchas ocasiones depende el contexto del problema, y tal vez el contexto no abarque algo tan práctico, y por eso se tuvo que implementar otro, ¿no? En el caso de Simplex viene de otro método en el cual se tuvo que mejorar para aplicar Simplex, porque ya no era suficiente que estábamos manejando antes. Con respecto a Dijkstra, también estamos verificando otro tipo de herramientas, ¿no? Como lo de los árboles, como lo que es el flujo, y todos esos aspectos que tal vez Dijkstra se vio limitado porque solamente estaba retomando un punto. Bueno, quiero aportar algo por ejemplo a lo que nuestro compañero dijo. Ya, por ejemplo, para cerrar, digamos, mi opinión, quiero dar como 3 aspectos creo que son cruciales. El primero es no centrarnos en un solo conocimiento, es decir, si tenemos un problema que resolver, no simplemente nos decantemos, por ejemplo, una como Dijkstra, sino que como que buscar la mayor optimización y tal vez podamos llegar a la solución de nuestro problema con varios algoritmos y no solamente con uno bajo ciertas condiciones, ¿no? Como hemos visto durante todo el podcast, o escuchado, mejor dicho, pues a veces las pues restricciones externas nos limitan mucho. Entonces creo que no hay que cerrarnos en un solo conocimiento, sino también ver alrededor que hay. Y lo segundo sería que pues no reinventamos la rueda, ¿no? Creo que para eso se hacen estos digamos como que estudios, que si nos enfocamos a solamente qué algoritmo hace, pues no tendría como que sentido, digamos, como lo que hemos estado pues dicen, pues concluirás más rápido, por ejemplo, o tienes el árbol animal más
corto posible, pero pues ¿qué nos aportan esos algoritmos o esos estudios? Pues creo que deberíamos nosotros como ingenieros tomar esos estudios, implementarlos, pues digamos nuestras necesidades que tenemos para resolver problemas ya en la vida, ¿no? Y el tercero pues es precisamente eso, ¿no? Explotar todos los conocimientos que hemos tenido a lo largo de la carrera y sobre todo las materias que hemos llevado, realizarlos para dar soluciones concretas y óptimas a problemas de la vida real. Por ejemplo, muchos problemas que tenemos aquí en la Ciudad de México, como es la saturación del sistema de transporte público, inclusive, por ejemplo, pues optimizar los sistemas que ya se tienen y etcétera, ¿no? Pero bueno, es mi aporte que quería agregar a todos ustedes. Bueno, retomando todos los puntos de vista de mis compañeros y compañeras, se puede observar, ¿no?, que como la matemática y este algoritmo, en nuestro caso, que es el Dijkstra y el Simplex, puede mejorar una ruta, un punto A a un punto B. Es lo que simplemente se retoma el algoritmo a resolver, pero desde un punto de vista más humanista se puede ver que este algoritmo, implementando nosotros como ingenieros en software y basados en la humanidad y en nuestro lema de la universidad, que nada humano me es ajeno, este algoritmo ya con estas bases que tiene implementadas, de que ya encontró un punto, bueno, el mínimo costo de un punto A un punto B o a un punto N, ¿no?, o Z. Eso lo podemos implementar para mejorar tiempos. Luego se tarda en transbordar de un punto a otro. Eso desde qué punto desde mi punto de vista, que se puede entender como dinero. ¿Y qué optimiza el dinero, no? El dinero, lo que estoy viendo, bueno, yo desde mi punto de vista, es como al resolver un problema matemático e implementarlo a algo en la vida real, como lo comentaban los compañeros, o sea, faltan variables, cantidad de personas, tiempo, temperatura, no sé, n variables puede haber, pero si lo implementamos en un punto de vista más humanista, se puede ver que al implementarlo y con las materias que llevamos, podemos mejorar la vida de la gente, ¿no?, que es la gente de a pie, que diario que somos, ¿no?, la gente de a pie, que vamos de un lugar a otro y siempre queremos llegar rápido a un punto. Bueno, lo que comentaba el compañero Sergio, sí es importante. Creo que somos una universidad en la que estudiamos y justamente estamos para resolver de la Ciudad de México. Yo creo que este problema del transporte es algo que que afecta a la gran mayoría de los capitalinos, porque pues la mayoría usa el metro. Entonces creo que estamos en un punto de nuestra carrera, por ejemplo, algunos ya nos faltan, pues no sé, 10, 15 materias o 5 menos, o 5 materias. Entonces creo que a veces nos hace falta un poco como pues tomarnos ese papel, ¿no?, de que podemos crear grandes cosas con lo que hemos estado aprendiendo, con todas los algoritmos que hemos analizado en todas las materias, en las cosas que hemos creado en clases. Creo que podemos llegar a crear grandes cosas y no quedarnos solamente pues con lo que nos enseña un profesor, ¿no?, sino como que investigar más. En este caso, por ejemplo, pues podemos analizar otros artículos de otros autores que proponen a lo mejor otros algoritmos que pueden ser más eficientes en cuanto a tiempo o en cuanto a costos. Entonces, pues mi punto de vista es esto. Y mi punto de vista, mi conclusión sería de la parte de retomando un poquito del artículo. Como vimos todos, le faltó algo, pero ese algo nosotros lo podemos complementar. Digamos, se tomaron en cuenta dos transportes, que era el metro y el metrobús, pero ¿qué pasaría si nosotros tomáramos los demás transportes, como el tren ligero,
como el trolebús, el ecobici, no sé, sería digamos un aporte más en cuestión de qué podemos nosotros aportar. O sea, ya vimos que alguien vino, como decía mi compañero Noé, no hay que reinventar la rueda. Es cierto, no hay que reinventar. Digamos, hay programas que pueden resolver la cuestión de, digamos, de un programa de contaduría o de administración de recursos, y nosotros podemos, o sea, no, ¿cómo decirlo? No agarrar el código y hacerlo tal cual, sino modificarlo y hacer mejoras. Creo que es la cuestión de la carrera que nos ha ayudado en esa parte. O sea, si ya existe esto, ¿cómo yo lo puedo agarrar y lo puedo mover para resolver otra cosa? Eso es lo que sería, digamos, mi aporte. Junto a lo que dijo Sergio, creo que si este sistema se extendiera a otro tipo de transporte, sería aún más grande y extendido, ya que no creo que funcione igual para todos los transportes. Cada uno tiene diferentes necesidades y cada uno de los puntos ya hablados antes en toda esta charla sería diferente en cada tipo de transporte, diferentes problemáticas para cada uno. Entonces sí sería un sistema personalizado en con sus diferencias. También creo que la conclusión que tengo es, con todos los cambios que ya hemos platicado, se vería modificada la solución y el planteamiento de nuestro problema de camino más corto. Y a lo que dice Noé, no reinventar, pero sí tomar la mejor decisión conforme a los estudios y necesidades, el lugar en donde estamos realizando este sistema, y para tener aporte de diferentes personas, diferentes expertos, varios puntos de vista, para poder llegar a la mejor solución posible. Estoy de acuerdo con los compañeros Ricardo y Redwood y Liz, lo que comentan sobre ampliar. Sería mejor ampliar varias áreas para mejorar este sistema, ¿no? Bueno, ese problema. Como dice Noé, que no hay que reinventar la rueda, pero pues yo creo que hay que optimizarla y mejorarla. Sabemos que no se sabe, ¿no? Por el artículo, que el problema solo abarca con pocas variables. No toma en cuenta muchas cosas dentro del artículo, pero se puede tomar este fragmento para poder mejorarlo. Es como, se me viene ahorita la idea del teleférico que conecta Constitución al Metro Santa Marta, que va a conectar. Pues ahí, para hacer ese proyecto, levantaron requisitos para ver el flujo óptimo, ¿no? De esa conexión de Santa Marta a Constitución. Entonces es lo mismo, yo estoy viendo el mismo problema, ¿no? O sea, ya está la solución de algo. Ahora hay que implementarlo y mejorarlo para poder hacer una mejor un mejor modelo de vida para los ciudadanos de la Ciudad de México. Con respecto a todos los puntos que abarcaron mis compañeros, sí estoy muy de acuerdo con todos, también con Noé, que después de ya agregar varias variables y varias situaciones, porque siempre nos vamos por el punto más bonito, más lindo, lineal, pero al agregar las variables más complejas se puede implementar una aplicación para poder, me imagino, en tiempo real checar el traslado de un punto A a un punto B, pero agregando todas las variables complejas para que pueda hacer un sistema muy de mucha utilidad para los ciudadanos. Correcto. Pues yo, profesor, con respecto y compañeros, sí sería cuestión de recapitular todo, ¿no?
iniciando el semestre veíamos temas o contemplábamos temas que la verdad decíamos que cómo encajan en la ingeniería de software. Hemos visto durante algunos temas, ya que vimos optimización, programación lineal, método gráfico, análisis de sensibilidad, método simple, dualidad, y ahorita estamos viendo lo que son árboles y todo ello, pues ya se a estructurando tal vez a lo que lleguemos al final del curso, ¿no? Sí he de comentar en forma personal que hay unos temas que me fueron más complicados que otros, pero la esencia es, hasta en cierto modo, con la práctica es simple el concepto, ¿no? Lo vamos aumentando, pero sí me gustaría, pues ahora sí esperar a ver qué es lo que nos depara, ¿no? Cómo vamos a concluir todo esto ya con el proyecto final. Y pues son varios temas, son interesantes, y a final de cuentas con lo que estamos leyendo pues vemos que no nada más es una materia muy sencilla, ¿no? Tiene muchas aplicaciones, tiene muchos campos para poder trabajar, y pues yo creo que eso va también caminando en nuestra carrera, ¿no? Nosotros somos multidisciplinarios, manejamos varios conceptos, matemáticas, informáticas, datos y todo, y entonces yo creo que esa materia sí como que va a ser lo que va a enganchar muchas cosas que igual hemos visto en otros semestres y en otras materias. Sí, yo ya nomás para concluir, profesor, soy Ricardo. Agradezco la participación de los compañeros, del profesor, la oportunidad que nos dio, y es súper interesante ver cómo todo se va encajando. De pronto sí daba un poco de temor o ansiedad de ver qué es lo que pasaba, y vemos que cada vez que vamos avanzando se va complementando, y pues es súper importante ver que todo lo que traemos atrás, materias, cursos, nos están ayudando y nos están preparando, porque realmente esta es una formación, pero la realidad la vamos a ver afuera, ¿no? Agradezco mucho a cada uno de los compañeros, al profesor, y muchas gracias. Suscríbanse. Yo por último quiero agregar algo, tal vez me escuche así como muy propagandístico, pero no tiene que ver directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Para resaltar la importancia, por ejemplo, del software libre. Que en este momento, por ejemplo, como hemos estado hablando, pues a nosotros como ingenieros nos conviene siempre estar optimizando y mejorando digamos como que las implementaciones que nosotros estamos haciendo para resolver un problema. Creo que aquí es muy importante, pues por ejemplo, tener acceso a todos estos datos y a todas estas soluciones, ¿no? Para poder hacer una atribución o mejora a lo anterior. Y pues ya si a la perdiz no se puede, pues por libre, pues aunque sea ya de perdiz open source, ¿no? Para que pues podamos estar dando aportaciones a todas estas, pues digamos, maravillas que se han creado con el software y que han dado soluciones complejas, ¿no? Y también una forma de aprender, creo que sería importante, como que esta forma de desarrollar de manera abierta, ¿no? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que comentan, ¿no? O sea, el software libre y el open source son unas herramientas magníficas, ¿no? Bueno, unos sistemas operativos magníficos en el cual nos pueden ayudar a nosotros para mejorar una situación de nuestra colonia, nuestra comunidad, o en este caso, como se puede ver, un problema ya un poco más grande de entender cómo analizando una ruta se puede obtener algo para mejorar tiempos. Para concluir puedo agregar que, o sea, esta materia nos da esa sensación de pensar un poco más allá de lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Que nada más es programar, todo como que muy lineal, ¿no? O sea, la matemática sí es así, pero no tanto, ¿no?
y esta es como que la combinación de entender un problema de la vida real y poderlo basar a un problema matemático y poder pensarlo y analizarlo. O sea, es como ahorita, ¿no? Se ve un problema de llegar a A a B, pues con números dices, con números puedes decir, ay, qué fácil. Pero al analizarlo bien y entender el verdadero problema que está detrás de todo eso, puedes decir, no, pues faltan muchas variables, falta mucho que entender, falta mucho que analizar, falta mucho que agregar para poder hacer un programa mejor. O sea, entonces, desde mi punto de vista, sería hacer otro levantamiento de requisitos donde podemos agregar esas variables, un análisis más complejo de administración de proyectos, también gestionar para poder hacer la mejora de lo que andamos proponiendo y poder tener mejores horizontes en un futuro para no construir las cosas a mediano y corto plazo, sino entender esa complejidad del tiempo, que mientras vaya aumentando, en este caso el tiempo, va aumentando la población, las necesidades ya no son las mismas para poder poner en un contexto este problema. Bueno, esa es mi conclusión y gracias, compañeros, gracias. Quiero plantear que, en la opinión de Sergio, la verdad no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo de que nos centramos a programar. Creo que principalmente nuestra carrera es lo primero que nos enseña. No estamos solamente cegados a programar. Es por eso que tenemos una formación más completa que cualquier programador y nos enfocamos a lo ya mencionado, análisis, a pruebas, a todo lo que tenga que ver con un sistema para saber de cada uno. Obviamente podemos especializar ya en algo más a fondo, pero no estamos solamente destinados a programar, sino que tenemos que ver todo con un enfoque más amplio para poder tener mayor seguridad y mayor conocimiento exactamente para este tipo de problemas y tener una visión más allá que cuando, y no solo a ingeniería, también llevamos algunas materias que nos enseñan lo humanístico y en otras carreras que estamos cerrados y que no tenemos conocimiento sobre eso, pero creo que principalmente en esta carrera de ingeniería se estructuró así para que no y sepamos un poco de todo, tengamos un software y sistemas más completos con menos fallas y complementándose de todo lo que necesitamos para reducir totalmente, casi en todos los sistemas, algún tipo de falla o algún tipo de inconveniente. Y también estoy de acuerdo en lo que dice Sergio de que podemos aportar mucho a un problema, ya sea de la sociedad, de la salud, de cualquier tipo de problema. Podemos empaparnos de información para poder resolver, para poder aportar algo. Y esto. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Yo soy StringMX. Hasta la próxima.